Bueno, buenas noches. Vamos a ir arrancando. Vamos a arrancar con la unidad 12 y al finalizar la clase les voy a pasar las notas y a aquellos que no aprobaron, si quieren les muestro el examen. ¿Sí? Perfecto. La clase es bastante rápida porque vamos a ver 2 puntitos de la unidad 12 nada más. eh, Así que la vamos a hacer rápida. Incluso hay unas presentaciones que están bastante completas, voy a seguir una de ellas, agregándole algunas cosas, pero no es tan largo. Son 2 puntos únicamente del programa. Así después les paso las notas y a los que no aprobaron les puedo mostrar el examen, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver la unidad 12, que habla de la herramienta que es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es ese ordenamiento que nos va a servir para ordenar todo lo que tiene que ver con la actividad financiera del Estado que hemos estado viendo a lo largo de toda la materia, ¿sí? El primer punto toca en principio el concepto, a qué se hace referencia cuando se habla de presupuesto desde diferentes puntos de vista, diferentes autores tratan la temática del presupuesto, pero en definitiva todos están hablando de que es un instrumento que sirve para prever en un periodo lo que va a pasar en el próximo en cuanto a recursos y gastos, o recursos, ingresos y egresos que tenga el sector público, ¿sí? Después vamos a plantear el tema de los distintos puntos de vista del concepto del presupuesto y plantear la discusión si es una ley formal o una ley en sentido formal o en sentido material, ¿sí? Para ello vamos a ver, ustedes se van a tener que basar en esta unidad, en principio, en el apunte de cátedra de la profesora Flores, ese apunte que agrupa varias unidades. Bueno, en la parte de presupuesto tiene esta primer parte de un poquito de la historia y del origen de cuándo se empieza a hablar de presupuesto en las cuentas del Estado, también la parte de cuando hablamos del presupuesto desde el punto de vista económico, financiero y jurídico, eh, desde el punto de vista material o formal, cómo consideramos a la ley de presupuesto, y también en ese apunte, ustedes van a, después tenemos otro apunte de cátedra que toca toda la segunda parte, que es la parte del ciclo presupuestario, o sea, todo el ordenamiento de cuáles son los pasos que se siguen para elaborar el presupuesto y después ponerlo en funcionamiento, ¿sí? También obviamente el libro de Julio Martín toca esa temática y vamos a hacer referencia a la normativa que hay detrás, que es tanto la Constitución Nacional como la Ley de Administración Financiera, a grandes rasgos las más importantes, y después vamos a contemplar alguna otra normativa existente que toca alguna temática de presupuesto. En principio, cuando hablamos del presupuesto, fíjense, Héctor Villegas habla de un acto de gobierno, pero lo que sí, ya de entrada, Héctor Villegas también habla de esta previsión de recursos y gastos, o sea, de los recursos o los ingresos que va a obtener el Estado y en dónde los va, digamos, y en qué los va a implementar, digamos, cómo va a ser para llevar a cabo el gasto público, ¿sí? El presupuesto va a contemplar la autorización de esos gastos. Ya vamos a ver por qué. Hay diferencia en decir si la ley de presupuesto está creando el recurso o el gasto. No, la ley de presupuesto ya, digamos, ya existen los recursos y los gastos o van a existir a través de una ley que los cree, y la ley de presupuesto es la que prevé cuánto se va a recaudar, ¿sí? De diferentes formas, no solamente pensando en cobrar impuestos, sino diferentes formas de obtener recursos, que son los que vimos en la unidad 3, y de qué forma implementarlos para satisfacer o utilizarlos para satisfacer las necesidades públicas a través del gasto público, ¿sí? Esta previsión se hace generalmente en un año, o sea, en este año 2021 se está llevando a cabo en este momento
en este momento se supone que ya debería pasar a la Cámara de Senadores. Ya vamos a ver, yo les voy a ir nombrando algunas situaciones que después lo van a ver bien específicamente cuando en la segunda parte de la unidad vean el ciclo presupuestario propiamente dicho. Pero estamos hablando de que hay un poder del sector público que es el que ejecuta y el que formula el presupuesto, después hay otro que lo va a aprobar y después otro que lo va a implementar, ¿sí? Que lo va a ejecutar. ¿Sí? En ese circuito yo les voy a ir nombrando las partes, los momentos, y después lo van a ver bien específicamente en la segunda parte. ¿Sí? Pero lo que estamos diciendo es que cuando se fija la ley de presupuesto y se hace toda esa evaluación, se hace, por ejemplo, en este año 2021, y se va a prever los recursos y los gastos que se van a llevar a cabo en el año 2022. ¿Sí? Cuando hablamos de la ley de presupuesto, ¿sí? Porque hay una ley que está aprobada en la Cámara, en el Congreso, o sea, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y se habla de una ley de leyes, pero que tiene detrás cuestiones que tienen que ver con, primero, un plan político y económico, o sea, un lineamiento político y económico que siga el gobierno, ¿sí? Porque ya vamos a ver, cuando veamos los 3 puntos de vista, ¿sí? El punto de vista económico es el que me va a decir, bueno, este gobierno tiene una visión, una ideología, y va a ser, está pensando en llevar a cabo un plan económico. La ley de presupuesto es una herramienta que le sirve para implementar ese plan económico. ¿Sí? Es por eso que decimos que es un plan de acción, que es una herramienta de política económica, obviamente, porque tenemos gobiernos que tal vez decidan tener un abultado gasto social y otros gobiernos que digan, no, prefiero, en vez de hacer gasto social, realizar una obra de infraestructura para mejorar, para abaratar los costos de transporte para el sector productivo, por ejemplo. Entonces ven que ahí va a cambiar la forma de llevar a cabo y de utilizar los recursos que tenga cada gobierno. Eso va a estar plasmado todo en lo que es la ley de presupuesto. ¿Sí? Después de Juano, por ejemplo, más desde el punto de vista jurídico, habla de que es un cálculo legal de recursos y una autorización legítima de los gastos, ¿sí? Que se lleven a cabo. Puede que se lleven a cabo o no, o sea, el presupuesto los autoriza, ¿sí? Pero podría ser que no se lleven a cabo. Vamos a ver por qué hay situaciones que dan lugar a que no se lleve a cabo el gasto que estaba previsto de antemano en la ley de presupuesto. Y también siguiendo este lineamiento más jurídico, fíjense que este autor, Cayetano Lichardo, habla de una justicia orgánica. ¿Por qué? Porque se lo piensa como un órgano en donde el presupuesto es la herramienta que le da el ordenamiento a esta actividad financiera que estamos viendo a lo largo de la materia del Estado. ¿Sí? O sea, cómo obtiene los recursos, para qué los va a aplicar, a través de qué tipo de gasto público para satisfacer obviamente las necesidades públicas. ¿Sí? Y todo eso va a estar plasmado ordenadamente en la ley de presupuesto, todo bien detallado, como vamos a ver después, los principios que deben regir cuando se lleva a cabo la ley de presupuesto. Bueno, acá tienen otra definición: previsión sistemático de gastos y recursos. En la mayoría de los casos, obviamente, trasciende lo que tiene que ver con el aspecto financiero de pensarlo más desde el punto de vista contable, ¿sí? No solamente, vamos a decir, tenemos determinada cantidad de recursos que van a financiar esta cantidad de gastos. El presupuesto va a estar en equilibrio, ese es uno de los principios presupuestarios. O sea, se van a prever todos estos recursos para financiar determinado tipo de gasto, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con esas cuestiones, sino que yo me animaría a decir que, digamos, que lo que más peso tiene es toda esta cuestión política, económica y social que está detrás de cada una de esas decisiones que se toman de política económica, ¿no? Bien, y acá nos vamos un poquito a los antecedentes. Dejé esto porque me tocó dar el mismo tema esta mañana, así que no lo borré. Y les quería comentar que, bueno, los antecedentes arrancan en Inglaterra desde 1215 y básicamente
surge el cuestionamiento hacia lo que era el rey, ¿sí? Teniendo en cuenta que en esa época, por ejemplo, los varones se agrupaban para pedirle explicaciones al rey, ¿sí? Directamente en base a cuáles eran los recursos que obtenía el reino, ¿sí? Y además pedir una distinción o una separación entre lo que era el patrimonio del Estado y lo que es el patrimonio del rey o de la corona, ¿sí? Para tratar de empezar a diferenciar un poco. Es por eso que estos varones que conforman los parlamentos, o sea, en definitiva los parlamentos serían como nuestro poder legislativo, se están involucrando en esa época para tratar digamos, de conocer cuál es el uso de esos fondos públicos, cómo se obtienen, ¿sí? Y en qué se aplican, ¿sí? A partir de esa época, en esa época se dejaron sin efecto dos normas que tenían características feudales, que eran, bueno, el secreto de Estado sobre los gastos que llevaba a cabo el rey, ¿sí? Eso se dejó sin efecto, y por el lado de los recursos, esa norma que imponía que el rey podría obtener los recursos de y eran de su propio dominio, digamos. Se, se derogan esas leyes que tenían más que ver con cuestiones, digamos, que tomaba únicamente las decisiones del rey, y empiezan a involucrarse los parlamentos para tratar de distinguir lo que es del rey y lo que es del Estado, ¿sí? Y acá les puse los antecedentes históricos, o sea, en Francia, por ejemplo, toda la discusión comenzó mucho más adelante, más o menos a comienzos del siglo XIX, o sea, en 1800, fíjense, muchos años después. Y las discusiones que se daban en torno a recursos, gastos, acá se los subrayé, recursos, gastos y la periodicidad de las consultas. Esto tiene que ver con, en principio, que se consultaba sobre los recursos a obtener, o sea que no era el rey únicamente el que tomaba la decisión, sino que los parlamentos podían opinar sobre qué recursos, digamos, bueno, el rey quiere cobrar un tributo nuevo, bueno, vamos a considerarlo, vamos a evaluarlo y ver si se puede implementar o no. También respecto a cuáles son los gastos públicos que se van a realizar, o sea, el parlamento lo que pedía era conocer sobre ese tipo de gasto público para ver si estaban de acuerdo. Y por el lado de la periodicidad tiene que ver con que tanto la obtención de recursos como la aplicación de esos recursos a través del gasto público debían evaluarse periódicamente. ¿Por qué? Porque a través de los distintos ciclos económicos podían ir variando, o sea que no podíamos estipular una cantidad de recursos y una cantidad de gasto indefinidamente en el tiempo, sino que aparecía este concepto de la periodicidad, que es lo que hoy en día se hace anualmente, digamos. El presupuesto se hace anualmente evaluando la coyuntura también del momento, no solo pensando en un plan de más largo plazo, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que empiezan, digamos, esas fueron las problemáticas por las que se empieza a pensar en que debe existir una ley de presupuesto que nos enmarque toda esta actividad financiera del Estado. Luego, ¿cuáles son las disposiciones o la legislación que está detrás, la normativa que está detrás de esta ley de presupuesto? Está contemplada la creación de una ley de presupuesto tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Administración Financiera, la 2456, y fíjense que acá les agregamos algunas otras leyes que también tocan la temática del presupuesto, como la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, la reforma del Estado, la de solvencia fiscal y la de responsabilidad fiscal. Son todas cuestiones que dan cuenta también de esta actividad financiera del Estado que se reglamenta a través de la ley de presupuesto. Acá les agregamos algunos puntos importantes. ¿Por qué? Fíjense, la Constitución Nacional, en su artículo 75,
lo que nos está mostrando es qué es lo que le corresponde al Poder Legislativo, o sea, al Congreso. Fíjense que el Congreso lo que hace es fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos, o sea, lo que hace es aprobarlo, ¿sí? Porque vamos a ver, esto lo plantea el artículo 75. No solo va a aprobar el presupuesto para el año siguiente, sino el plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Que esto también lo van a ver más claramente cuando vean el ciclo presupuestario, pero a grandes rasgos es esto. O sea, nosotros, por ejemplo, en 2021, a lo largo de 2021 se está discutiendo qué es lo que va a suceder en 2022, ¿sí? Porque el Poder Ejecutivo, acá creo que está, bueno, la parte del control y en el artículo 99 las atribuciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que va a formular el presupuesto, ¿sí? Y luego se lo va a pasar al Congreso, o sea, al Poder Legislativo para que lo apruebe. Ahí en el Congreso, a través de las comisiones, se va a ir discutiendo punto por punto y ante cualquier duda vuelve al Poder Ejecutivo, ¿sí? En ese mismo trayecto hay órganos de control interno y externo que también supervisan, pero fíjense que está todo estipulado en la Constitución Nacional y obviamente en la Ley de Administración Financiera. Esperen que me vuelvo atrás, ¿sí? Entonces, esto que les decía, lo formula el Poder Ejecutivo, se lo pasa al Congreso. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de septiembre de cada año para entregarlo al a la Cámara de Diputados, que es la primera cámara que va a hacer toda esta evaluación de la ley de presupuesto. Hasta el 15 de septiembre, en general la entrega el 15 de septiembre, ¿sí? Y la Cámara de Diputados va a estar en discusión para cada punto de eso que está formulado por el Poder Ejecutivo y luego lo va a pasar a la Cámara de Senadores, que en general pasa a fin de noviembre, principio de diciembre, porque se supone que ahí debe estar evaluado también y debería estar aprobado antes de fin de año, porque la ley de presupuesto me va a prever que a partir del 1 de enero de 2022 empiece a regir ese presupuesto, con lo cual debería estar aprobado de antemano, ¿sí? Entonces, esos son a grandes rasgos los periodos que se hacen. Entonces, a lo largo de todo el año 2022 se lleva a cabo lo que estaba estipulado en el presupuesto, que puede llevarse a cabo al pie de la letra o no, porque puede haber, por ejemplo, reasignación de partidas. Por ejemplo, en el año 2019 se preveía todo lo que iba a suceder en el 2020. Nos viene la pandemia como algún suceso imprevisto. Y ahí se han reasignado partidas. ¿Qué puede suceder? Y que había determinada cantidad de dinero, recursos obtenidos, por ejemplo, de algún cobro de un tributo, para aplicarlo a una obra pública. Pero con el suceso imprevisto de la pandemia puede ser que se postere la realización de esa obra pública y esos fondos se redirijan a gasto en salud pública, ¿sí? Que fue muy necesario. Con lo cual no se lleva a cabo completamente el presupuesto y de acuerdo a lo que estaba estipulado en el año anterior, ¿sí? Pero puede darse. Bien, una vez que pasa todo el año 2022, hasta marzo, junio, ¿no? Ahora se me borró, lo tengo que ver en el ciclo, lo van a ver ustedes la semana que viene, tienen tiempo para llevar a cabo esto, la aprobación o aprobar o desechar la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? La cuenta de inversión es la que me va a mostrar lo que efectivamente se realizó, ¿sí? O sea, el gasto público que se realizó, la inversión pública, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese es otro instrumento que también me sirve para comparar si todo lo previsto se llevó a cabo, ¿sí? Esa es la herramienta que me lo va a mostrar, ¿bien? O sea que son distintos momentos de poder analizar toda la actividad financiera del Estado, ¿sí? Eso está previsto también que lo fije, que lo analice el Congreso, ¿no? Luego tenemos organismos de control interno y externo, ¿sí? Dentro del Poder Ejecutivo, ¿sí? De ese
de esa parte del sector público tenemos un órgano de control interno, que lo van a ver, que se llama Sindicatura General de la Nación, y después tenemos un órgano de control externo que se denomina Auditoría General de la Nación. Son organismos que llevan a cabo el control a lo largo de cuando se está evaluando toda la ley de presupuesto y obviamente después cuando se está implementando también, ¿sí? También fíjense que está previsto en la Constitución Nacional y bueno, las atribuciones del Poder Ejecutivo, que era el que les decía. En principio, que es el que elabora o formula la ley de presupuesto y luego es el que las ejecuta, digamos. ¿Por qué? Porque los ministerios, por ejemplo, son los que obtienen los recursos y que después los aplican para determinado gasto público y forman parte del Poder Ejecutivo. Con lo cual, acá tenemos en este artículo 99 estas atribuciones, ¿ven? Supervisar el ejercicio de la facultad de jefe de gabinete, recauda las rentas y de su inversión, o sea, en dónde se gasta. ¿Bien? Después tenemos, bueno, las atribuciones del jefe de gabinete, o sea, otra parte del Poder Ejecutivo, que es el que envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto, ¿sí? Para que se evalúe y se apruebe. Y obviamente que la parte del Poder Ejecutivo es la que es el que recauda los recursos tanto de la nación y ejecuta la ley de presupuesto nacional. Porque aplica, digamos, no solo recauda, sino que aplica eso que recauda hacia el gasto público. La ley de administración financiera en general les va a mostrar también cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, pero es más que nada una ley genérica, es mucho más general, sino no tan específica, ¿sí? Lo que muestra es distintos aspectos que tienen que ver con los pasos a seguir en la ley de presupuesto. Acá les pusimos, bueno, acá les muestro en este cuadrito algunos órganos de control interno y de control externo. Acá estaría ubicada la Sindicatura General de la Nación y acá la Auditoría General de la Nación como órgano externo, y todo conforma el sistema presupuestario, ¿sí? Fíjense que el sistema presupuestario obtiene crédito público, o sea que ese es un mecanismo de obtención de recursos a través del sistema de tesorería, y el sistema contable es el que me está mostrando esta partida doble que hay en el presupuesto, digamos. Yo obtengo ingresos a través de los recursos y tengo egresos que son el gasto público, con lo cual eso también lo puedo pensar desde el punto de vista contable. Bien, en la ley de administración financiera nosotros habíamos visto ya, ¿se acuerdan cuando vimos la unidad 3, en donde hablábamos de los recursos públicos? Que en el concepto de Julio Martín habíamos agregado los fondos fiduciarios que aparecen en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera como otra institución que también obtiene recursos por parte del Estado y que se pueden aplicar a través del gasto público. Entonces fíjense que acá les da un ordenamiento de las diferentes instituciones que obtienen recursos y que lo aplican a través del gasto, ¿no? La ley de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas públicas y los fondos fiduciarios, que son esta nueva figura que agrega la ley de administración financiera. Y estos es un breve resumen de lo que está estipulado dentro de la ley de administración financiera. O sea, toca la temática del presupuesto en el capítulo 2, en el 3 y en el 4. Fíjense acá, cuando habla del presupuesto de la Administración Nacional, acá les está mostrando también las diferentes etapas, ¿ven? La estructura de la ley de presupuesto, la formulación, que es esa la primera etapa, la ejecución del presupuesto, que sería la última, el cierre de cuentas y todo lo que me va a mostrar la cuenta inversión. También norma lo concerniente a la evaluación del presupuesto, y habla también de los presupuestos tanto de las empresas públicas, fondos fiduciarios y del presupuesto
presupuesto en general consolidado del sector público nacional, ¿sí? Ustedes si le dan una ojeada a la ley de administración financiera van a ver que está directamente así, o sea, el capítulo 2 y tiene diferentes secciones, y tocando obviamente la temática del presupuesto. Después tenemos los 3 puntos de vista. Cuando uno explica lo que es el presupuesto, indefectiblemente tiene que tocar los 3 puntos de vista, ¿sí? El primero que dijimos que era un punto de vista financiero o contable, es el que a mí me muestra esta previsión de ingresos y gastos, ¿sí? Y que tiene más que ver con la contabilidad pública, o sea, ver la cantidad de recursos que tengo y la cantidad de gasto público. Y digamos, pensar el presupuesto desde el punto de vista financiero tiene fuerza de ley, ¿sí? O sea que existe una ley de presupuesto que abarca todos estos conceptos, pero más que nada la cuestión financiera decimos que tiene fuerza de ley y que es como un documento que me está mostrando esta partida doble de lo que le ingresa al Estado y lo que sale del Estado aplicado al gasto público, ¿no? Y siempre recuerden que la ley de presupuesto lo que hace es autorizar los gastos públicos, ¿sí? O los egresos que tenga el Estado, ¿sí? Cuando lo pensamos desde el punto de vista económico, es como que ampliamos el panorama para reflejar qué es lo que quiere realizar el Estado en cuanto a política económica, básicamente. O sea, el Estado va a hacer un análisis no solo de la situación fiscal, sino también de la actividad económica en general, para tratar de plantear un presupuesto que busque reactivar la economía, por ejemplo, o buscar el desarrollo económico pensándolo a más largo plazo, contemplando tal vez cuestiones que tengan que ver con la sanidad, la salud pública, la educación, ¿sí? Con miras a lograr no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo de la economía, ¿sí? Entonces, como que uno lo mira, digamos, como un aspecto más general. Y sí, si uno lo piensa desde el punto de vista económico, decimos que no tiene fuerza de ley, ¿sí? O sea que cuando estamos hablando del presupuesto, en definitiva de la ley del presupuesto, el concepto que más tiene que ver con lo financiero es lo que le da fuerza de ley a la ley del presupuesto. Y cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, lo que se va a contemplar acá es si el presupuesto es una ley, o sea, la ley de presupuesto va a ser una ley formal o una ley material. Sí, acá está la distinción entre cada uno, o sea, la ley material es aquella que va a crear, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Por ejemplo, la ley de creación de un impuesto es una ley material, ¿sí? Porque está creando un impuesto, con lo cual se crea un derecho para el Estado y una obligación para el contribuyente de tener que pagar ese impuesto, porque si no va a ser multado, ¿sí? Si no lo paga, ¿sí? O va a ser penalizado. En cambio, cuando hablamos de una ley formal, es un acto directamente que cumple con las formalidades que se establecen en la Constitución, pero de ninguna manera va a crear derechos o obligaciones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que, nosotros, y la teoría habla obviamente de que la ley de presupuesto es una ley que tiene características de formalidad, o sea que es una ley que no va a obligarnos, ¿sí? Que no va a, digamos, no crea, como les puse acá en rojo, no crea los recursos, sino que solamente los calcula, o sea que va a existir, por ejemplo, si el presupuesto está planteado la obtención de recursos a través de emisión de títulos públicos, ¿sí? Crédito público. Bueno, va a haber una ley específicamente que cree ese tipo de instrumento para recaudar recursos por parte del Estado. O sea, va a haber una ley que crea ese instrumento, o sea, la emisión de esos títulos públicos por parte del Estado. No está en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto lo que va a decir es que se utiliza ese recurso, esa venta de títulos públicos, colocación de títulos públicos en el mercado por parte del Estado para financiar determinado tipo de gasto, ¿sí? Pero no está creando ese instrumento, ¿sí? Esa es la diferencia.
Lo mismo con la parte de los gastos, o sea, no, la ley de presupuesto ya va a contemplar que existe una ley que creó determinado gasto público, ¿sí? Que contempla determinado gasto público y dice, bueno, este recurso va a financiar este tipo de gasto público el año que viene, ¿sí? Pero no lo está creando, ni siquiera está obligando al Poder Ejecutivo a que los realice, que es esto que les decía. En el transcurso de la ejecución de ese presupuesto puede darse que un gasto público no se lleve a cabo y se lo reemplace por otro, ¿sí? O sea que, en definitiva, cuando estemos hablando de la ley de presupuesto, la vamos a pensar como una ley formal, ¿sí? ¿Queda clara la diferencia entonces entre lo que es una ley material y formal, que supongo que ya lo habrán visto cuando estudiaron la unidad 4, pero viene un ejemplo acá, digamos, ¿sí? La ley de presupuesto es una ley formal. Bien, aquí terminaríamos con la parte 1. Y en la parte 2 del programa vamos a ver específicamente dos temas, que son los principios presupuestarios. ¿Vieron cómo vimos los principios de la imposición? O sea, cuando se creaba un impuesto, cuando se crea un impuesto, se deberían cumplir los principios de la imposición. Bien, ahora cuando estamos evaluando la ley de presupuesto, ¿sí? Esta ley deberá cumplir los principios presupuestarios, que son 8. Eso lo vamos a ver ahora. Y también vamos a ver otro punto que tiene que ver con, como dice acá, los sistemas de apropiación al ejercicio presupuestario, ¿sí? Tanto de gastos como de recursos, que son la manera en definitiva de cómo se van a registrar tanto la obtención de recursos como la ejecución del gasto en el presupuesto, ¿sí? Entonces, vamos con los principios presupuestarios. El primero es el principio de unidad, que lo que sostiene es que esta previsión de gastos y de recursos se va a llevar a cabo en un único documento o un único cuerpo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros estamos hablando del presupuesto a nivel federal, por ejemplo, entonces ahí van a estar contemplados todos los recursos que obtiene ese nivel y todos los gastos que están autorizados a realizarse en ese periodo, ¿sí? O sea que debe estar contemplado en un único documento. Este principio de unidad, fíjense que se completa con el de unidad de caja, que tiene que ver con los recursos que ingresan a las arcas del Estado y esos mismos que se van a aplicar a la ejecución del gasto público, ¿sí? Por eso hablamos de unidad de caja, ¿sí? Pero, cuando uno piensa en unidad es en un único documento, a eso se refiere. El segundo principio es el de universalidad o integralidad, que contempla a que tanto los recursos como los gastos se van a registrar de manera, es como si los registráramos en términos brutos. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con ¿se acuerdan cuando en la unidad 2 hablamos del gasto aparente? Que dijimos que, por ejemplo, en el caso de la coparticipación, ese era un ejemplo, podría registrarse de dos maneras. En realidad, deben registrarse los montos brutos. ¿Qué quiere decir? Que si Nación recauda 1.000.000 de pesos y le coparticipa después a las provincias 100.000, no va a poder, como dice acá, no se pueden compensar. O sea, no podemos registrar en el presupuesto que se van a obtener recursos por 900.000, sino que lo que se va a tener que registrar es que los recursos son de 1.000.000 y un gasto público específico, que es la coparticipación a las provincias, va a ser de 100.000, ¿sí? A esto hace referencia este principio de universalidad o no compensación, ¿sí? Entre recursos y gastos, ¿está? Ese sería el segundo principio. El tercero es el principio de especificación, que lo que nos va a decir es que se debe registrar en el presupuesto
todos los detalles que tengan que ver con los recursos y los gastos. O sea, eso es lo que hace el Poder Ejecutivo, de manera que cuando lo está evaluando el Poder Legislativo para ver si lo aprueba, no dé, digamos, no haya confusiones, porque obviamente que siempre existen, y en las comisiones que se llevan a cabo estas discusiones dentro de lo que sería el Poder Legislativo, puede que haya discusiones y que no quede algo claro, con lo cual tenga que volver al Poder Ejecutivo para hacer alguna aclaración, ¿sí? En ese caso no se estaría cumpliendo del todo con este principio presupuestario que habla de todo el detalle. O sea, por ejemplo, en general lo más detallado es expresar, ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación del gasto público? Por hacerlo por categoría programática, o sea, un gasto público, pensarlo como un programa o un proyecto que está subdividido en subprogramas, esos subprogramas tienen diferentes actividades o tareas y todo eso está contemplado, presupuestado, obviamente, en términos económicos y también con un plan económico, con un plan a través del tiempo, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, el 50% de la obra lo hacemos en el primer semestre del año y el otro 50% se va a ir haciendo más rápidamente, con lo cual podría terminarse antes de fin de año, ¿sí? O sea, eso debe estar todo bien especificado para ver en qué momento se aplican los recursos, ¿sí? Entonces, esto le torna, claridad a la ley de presupuesto, ¿no? Y el poder legislativo en ambas cámaras no tendría problemas de interpretación y no volvería al poder ejecutivo si es que hay algún problema, ¿no? Este sería el tercer principio. El cuarto principio es la antelación, que tiene que ver con esto de hacerlo anticipadamente, o sea, que en este año estemos previendo lo que vamos a realizar al año siguiente, ¿sí? O sea, que anticipadamente se programa todo lo que va a suceder en cuestión de obtención de recursos y de aplicación al gasto público para un año siguiente. ¿Bien? El quinto es la exclusividad, que tiene que ver con que la ley de presupuesto no debe ser una ley ómnibus, se le llama. O sea que específicamente lo que tiene que contemplar la ley de presupuesto es todo lo concerniente a la previsión de recursos y la aplicación de esos recursos al gasto público, la autorización de esos gastos públicos, ¿sí? Pero no debería tener incluida, por ejemplo, la ley de creación de un impuesto, incluida. Pues se le llama ley ómnibus cuando una ley tiene varias cuestiones adicionales que deberían estar contempladas en una ley aparte, ¿sí? Por ejemplo, la creación de un impuesto. Como dijimos, el presupuesto es una ley formal que no crea ningún derecho, con lo cual no debería tener leyes colgadas de la ley de presupuesto, ¿no? Fíjense que acá lo que les dice es que es un documento administrativo, jurídico-administrativo, que cumpla con su cometido específico, que sería la previsión fundada de erogaciones y recursos, ¿sí? Y contemplar cómo es que se aplican a través del gasto público. ¿Bien? O sea que no tenemos que incluir otras cuestiones más que aquellas que son del presupuesto, de obtención de recursos y aplicación, o sea, previsión de recursos y aplicación del gasto público. El sexto es acuciosidad. La acuciosidad, que significa veracidad o sinceridad. Yo más me gusta hablar de la veracidad. O sea, lo que me indica este principio es que todo debe estar, lo que refleje la ley de presupuesto debe ser, fíjense, debe reflejar cabal y fielmente el futuro desenvolvimiento de la actividad financiera. En este principio, digamos, debe respetarse en países como el nuestro, que son países que tienen una historia inflacionaria, con lo cual si nosotros estamos previendo en un periodo
qué es lo que va a suceder en el próximo, deberían contemplarse estas cuestiones, digamos, la cuestión de indexar partidas. ¿Por qué? Porque si eso no se llevaría a cabo, por ejemplo, el año siguiente, cuando estamos hablando de obtención de recursos y de aplicación de esos recursos a través del gasto público, si no se contempló la indexación por los procesos inflacionarios, podría ser que los recursos que están previstos no nos alcancen para financiar el gasto, ¿sí? En ese caso no se estaría llevando a cabo este principio de acuciosidad, ¿sí? Después tenemos el principio de equilibrio, que ya lo estuvimos hablando, de esta, digamos, de pensar al presupuesto como un instrumento que tiene que estar en equilibrio. O sea, que si yo tengo 1.000.000 de recursos, voy a tener 1.000.000 de gasto. ¿Sí? El presupuesto me va a dar equilibrado, digamos. Uno, tengan en cuenta que, digamos, dentro del presupuesto se pueden prever que los recursos más fidedignos no alcancen, con lo cual podría plantearse dentro del presupuesto que se tenga que recurrir al crédito público para financiar los gastos que están pensados ejecutar, ¿sí? Con lo cual ahí también estaríamos hablando de equilibrio, porque si los recursos no salen de la recaudación tributaria, tenemos otros instrumentos a los cuales recurrir para poder financiar el gasto, ¿sí? Vayan colocando apellido y nombre en el chat, ¿sí? Que después siempre me olvido y se va alguno y no lo puso. Bien, y este principio de equilibrio, fíjense que acá dice, no solo tiene que ver con el resultado financiero, o sea, hacer gastos y recursos, esta comparativa, sino también con, bueno, la confrontación entre los recursos que ingresan y los gastos que efectivamente se pagan, ¿sí? O sea, porque acá vamos a contemplar después, cuando veamos el último punto, que se registran de diferente forma, tanto los gastos como los recursos de nuestro país. Y el último principio, que es el principio de periodicidad, que da cuenta de esto de lo que hablábamos hoy, que tiene que ver con esto, que viene de antaño, que habla de la necesidad de pensar al presupuesto en forma periódica. Nosotros, la periodicidad que se utiliza hoy en día en nuestro país es anual, o sea, se prevé en este año 2021 qué es lo que se va a realizar en el año 2022, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. O sea, esa es la periodicidad. Pero hay una gran discusión sobre las ventajas y desventajas de hacer un presupuesto que sea anual, a hacer uno que contemple una periodicidad un poco más amplia. Pensar tal vez en un mediano o en un largo plazo, hacer un presupuesto tal vez quinquenal de 5 años, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? En principio, las ventajas del presupuesto anual, la más importante, según mi punto de vista, es la precisión en el cálculo tanto de las erogaciones como de la obtención de recursos. O sea, a menor plazo uno puede tal vez prever más fácilmente lo que puede suceder, ¿sí? Cosa que nos resulta un problema si estamos pensando en un presupuesto más a largo plazo, ¿sí? Después fíjense, el control de legalidad, eso también es una ventaja sobre hacer un presupuesto anual. Conexión estrecha, bueno, entre políticas monetarias y fiscales, obviamente de corto plazo, ¿sí? Estas recuerden que son de las que hablaba Keynes, que nos sirven para poder manipular el ingreso de la economía, o sea, buscar que se expanda el ingreso de la economía. Eso, planteándolo siempre en el corto plazo, podría plantearse en un presupuesto anual. En el caso de un presupuesto plurianual, un presupuesto de estas características se va a acomodar más a un plan de desarrollo económico, ¿sí? Que lo que busque es llevar a cabo, por ejemplo, obras de infraestructura para tratar de mejorar la sanidad,
la salud pública, pero que sean obras que se llevan a más largo plazo, o sea, que traspasan el periodo financiero de un año, ¿sí? Y que, digamos, pueda planificarse más a largo plazo. Pero obviamente tiene esta desventaja de, más que nada en un país como el nuestro, que tiene características inflacionarias, ¿no? O sea, es más difícil llevar a cabo la previsión de un plan de acción de 5 años que uno de un año, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa diferencia de pensar en la periodicidad que conviene, qué ventajas tiene hacerlo en una periodicidad más corta de un año y qué ventajas tiene hacerlo a más largo plazo, ¿no? 5 o 10 años. Acá tienen un resumen de los 8 principios presupuestarios. No sé si les quedó alguna duda en alguno, ¿sí? O están bastante claros, digamos, incluso están bastante redactados en la presentación, así que la pueden tomar como inicio del estudio. ¿Sí? Continúo con esta última parte. Esta última parte habla de los sistemas de apropiación, o sea, de la forma en que se van a registrar tanto los recursos como los gastos en el presupuesto. Y acá ven, digamos, esto les va a resultar fácil porque es pensar en el sistema contable y en las dos formas que tenemos de registrar, que son el método de caja o aplicar el sistema inglés, el método de lo percibido, o el sistema de competencia o sistema francés, que sería el método de lo devengado. Entonces tenemos estas dos metodologías. El sistema de caja que va a registrar, digamos, si se utiliza este sistema, los gastos y los recursos se van a registrar efectivamente cuando se realicen, o sea, cuando se obtenga el recurso, ingrese el recurso a las arcas del Estado y cuando se paguen los gastos, digamos, efectivamente sería eso el método de lo percibido. Las cuentas van a cerrar al finalizar el año financiero, al 31 de diciembre, y lo que no esté pagado o cobrado va a pasar al año siguiente, ¿sí? En este caso, la desventaja es que no se revela la situación jurídica del Estado, porque no nos está mostrando qué es lo que se hizo efectiva, digamos, me está mostrando lo que efectivamente se realizó, pero no el compromiso que tiene el Estado, ¿sí? Porque eso me queda para el año siguiente, ¿sí? En cambio, si aplicamos el principio de lo devengado, en donde imputamos gastos y recursos cuando nace la obligación de pago o de cobro, las cuentas ahí no van a cerrar al finalizar el año y lo que no está pagado o cobrado no va a pasar al año siguiente. ¿Por qué? Porque pertenece a este ejercicio, digamos. No importa si entró el dinero o no, sabemos que, de acuerdo a lo devengado, el ingreso debería haber estado y el gasto debería haberse pagado. No importa si se pagó efectivamente o no, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Este método sí va a registrar efectivamente el estado jurídico de la hacienda pública. Lo que sí, en nuestro país se va a utilizar un sistema que es mixto, ¿sí? Porque en nuestro país, fíjense que se va a utilizar el sistema de caja o de lo percibido para los recursos y el sistema de competencia para los gastos. O sea que puede que el gasto quede sin pagarse efectivamente al finalizar el año, ¿sí? El 31 de diciembre de cada año, y podría pagarse al año siguiente, ¿sí? Que eso en general suele pasar con el pago a proveedores, por ejemplo, del sector público, ¿sí? Que siempre tienen un delay bastante largo, como de 6 meses o más, para realizar el pago hacia algunos proveedores, ¿sí? Queda claro la diferencia entonces entre estos dos sistemas y cuáles son los que se utilizan efectivamente en nuestro país para registrarlo, ¿sí? Les va a quedar mucho más claro todo el procedimiento en la segunda parte. Bueno, el punto 3 es el ciclo presupuestario, o sea que ahí van a tener bien todas las etapas, ven preparación,
la ejecución, obviamente la autorización legislativa, que es la que les comentaba que lleva a cabo el Congreso, ambas cámaras, y después la ejecución que se lleva a cabo a lo largo del año por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre estos temas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya estaríamos terminando y lo que quería comentarles ahora es el tema que todos deben estar esperando, que son las notas del examen. Y tengo varios que no aprobaron. Rindieron 9 y aprobaron 4. Ahí les voy a pasar bien las notas. Los alumnos que aprobaron fueron Galo Sofía, tiene 86. Listelo Joaquín, no sé si están, me parece que están todos. 92. Listelo Joaquín, 92. Después tenemos Ricardini Camila, tiene 78, y Trevisono Tomás, 88. Los demás, Baira, María Victoria Baira, Monti Lucía, Márquez Lía, no aprobaron, y Bonofilio. Si quieren quedarse, vemos el examen, ¿sí? Les doy las notas. Bonofilio, 46. Márquez, 14. Monti, 48. Y Baira, 46. O sea que el martes tienen la posibilidad de subir la nota. Profe. Porque nosotros vamos a sacar la regularidad a través de un promedio, ¿sí? O sea, la nota del parcial la ponderamos en un 50%, y la nota de cada una de las actividades, tanto de la discusión dirigida como el trabajo práctico, están ponderadas en un 25%. Con lo cual, como nosotros todavía, las notas todavía no están la de los paraísos fiscales. A ver. Claro, ¿ves? Ahí Katia nos estaba preguntando eso. Todavía no están, se las vamos a dar el martes 23, que va a ser una clase presencial, en donde se van a dar las notas, se va a hacer una devolución de los trabajos. Y en base a esa nota se hace la ponderación. ¿Sí? Entonces, hay algunos que tal vez con un 46 lleguen a promediar, ¿sí? Pero lo que yo les diría es que vayan a rendir igualmente el martes, para tratar de aprobar el parcial, ¿sí? Porque, ojo, porque hay trabajos prácticos que hemos estado corrigiendo, no recuerdo si es esta comisión, porque me tocó corregir varias comisiones, pero hay trabajos que están aprobados con un 60, ¿sí? O sea que también hay notas de 60, 70, 80, 90 en los trabajos prácticos. Con lo cual, digamos, si uno tiene una nota muy baja en el parcial, yo les aconsejo que vayan a hacerlo otra vez. Sí. Profesora, disculpe. Sí. Mi nota no la escuché. Clafani Melisa. Sclafani. Es Clafani. Ah, no te la dije. 54. Tengo el examen acá, no sé si lo querés ver, pero digamos, yo, si podés ir a hacerlo el martes y mejorarla. Claro, sí. Pero el problema es si me saco menos. No, bueno, te vamos a contemplar esta. Bueno, bueno, gracias. A ver si alguien preguntó algo. Sí, Katia, se puede rendir el recuperatorio sin haber rendido el parcial. Fíjense que a través del campus les llegó un formulario de Google en donde ustedes tienen que confirmar que van a ir al parcial, que van a ir al recuperatorio. Así tenemos una estimación de la cantidad de alumnos que van a rendir. Pero hay muchos, por lo menos de esta comisión hay muchos que no se presentaron, con lo cual los esperamos en
el martes, ¿sí? Recuerden que es a las 6 de la tarde en la facultad, seguramente nos van a dar también el hall para rendir ahí con todos los protocolos bien separados, así que bueno, nos esperamos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes quiere ver el parcial? Sí. A las 9 de la noche, en el horario de clase. Sí, 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 desde 21 a 23. No nos asignaron todavía el aula, pero la vamos a estar publicando en el campus. Bueno, no sé si alguno quiere verlo o si no, ya. Sofía, no, en general lo que vamos a decirles a cada uno es, podríamos llegar a hacerle alguna pregunta, pero relacionado con lo que ustedes escribieron ahí, ¿sí? No más allá, ¿sí? La devolución va a ser más que nada nuestra. Bueno, nos vemos. Yo, profe, tengo una consulta. Sí, decime, Diego. Porque yo